Lo tercero es lograr reducción de viajes. Pues esos viajes para entregar informes, para coordinar actividades, para cursos, etcétera, para transferencia de pacientes urgentes, lograr reducirlos. ¿Por qué? Porque solo reduciendo viajes vamos a ahorrar dinero y va a ser la única justificación desde el punto de vista contable, económico, para que el Ministerio de Salud acepte la introducción de este tipo de tecnologías. Si no ahorramos dinero, probablemente no las introduzcan. Y cuarto, habremos intentado reducir transferencias de pacientes urgentes, pero en el caso en el que no lo logremos, que logremos coordinar mejor esas transferencias. En un país con pocos recursos no hay ambulancia en todos los establecimientos de salud, hay una centralizada, pero resulta que no se le puede avisar y esa ambulancia está ahí esperando mientras el paciente está viniendo en canoa. Bueno, pues tenemos que lograr un sistema en el que los pocos recursos que hay realmente se utilicen. Pero tenemos un problema, que era esta transparencia de aquí. Este caso es Perú. Perú tiene, el Ministerio de Salud, o sea, públicos, tiene 134 hospitales, 1028 centros de salud y 4700 puestos de salud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo hablo de un sistema de telemedicina de alto nivel para un hospital en la ciudad de Panamá o en una capital de provincia, bueno, pues estoy hablando de montar, si funciona bien, pues al Ministerio de Salud le digo, bueno, pues pon esto en los 10 hospitales que tienes en las provincias o en los 12. Bueno, el gasto, bueno, pues es multiplicar por 10 una cosa que ha funcionado más o menos bien. Ya, pero es que si nosotros le hablamos de atención primaria, estamos diciéndole que multiplique por 5.000. Entonces, nuestro estudio de costes tendrá que ser muy fino, porque realmente si esto no es viable, en cuanto le pongamos 3 ceros detrás, pues hemos arruinado el país. ¿De acuerdo? Entonces, el tema del estudio coste-beneficio, que no lo vamos a ver en esta charla, sino la del domingo, pues tendremos que verlo un poco de eso. Bien, ¿cuál ha sido la estrategia que ha seguido la Fundación EAS para diseñar este tipo de proyectos? Lo primero que hemos hecho es crear lo que llamamos los subprogramas EAS País. O sea, en cada uno de los países lo primero que hemos hecho es buscar 2 socios, un socio tecnológico y un socio médico, uno que sea capaz de asimilar la transferencia de tecnología, con lo poco que sabemos, que pueda entenderlo y pueda empezar a diseñar y a instalar cosas, y un socio médico que empiece a pensar en el tipo de servicios que irán montados encima de esas tecnologías de comunicación. Con ellos hacemos un estudio de necesidades concretas en esa zona rural de ese país y diseñaremos la tecnología de comunicación apropiada y los servicios que creemos que serán apropiados para esa zona en función de las necesidades. Normalmente implantamos 2 proyectos piloto, uno en selva y otro en sierra, para que se vea un poco cómo funciona en cada uno de los ambientes, y realizamos una evaluación de viabilidad e impacto que intentaremos difundir lo máximo posible con 2 perspectivas. Una interna, que es, bueno, lo que haya salido mal lo intentaremos corregir en los siguientes proyectos, y lo que nos haya salido bien intentaremos transmitirlo a otra gente para que lo haga, puesto que la Fundación EAS no tiene capacidad de actuar en todos los países. Como nosotros empezamos hace muchos años, decíamos que hace 10 o 12 años, por ejemplo, la provincia de Alto Amazonas en la que empezamos tiene alrededor de 35.000 kilómetros cuadrados solo la provincia, entonces estamos hablando casi de la mitad de Panamá. Cuando llegamos solo había 107 establecimientos de salud, solo había 3 con teléfono, no había 0 de kilómetros asfaltados en esa provincia. La única opción de telecomunicaciones que teníamos, no había telefonía cableada ni celular, era vía satélite, pero cuando empezamos a estudiar los costes, pues nos dimos cuenta que mensualmente la factura del acceso a internet y la línea telefónica vía satélite superaba con creces el sueldo del médico y la enfermera y casi todo al año el establecimiento de salud completo. Entonces empezamos a pensar en sistemas de transmisión de correo electrónico a través de equipos de radio. Entonces, correo electrónico a través de equipos de radio. Entonces, hemos llegado a diseñar 3 sistemas. Uno a través de radio sonda corta, que bueno, no hablaremos, que iba muy despacito, pero que funcionaba bien para zonas extremadamente lejos. Otros sistemas a través de radios VHF, que son las radios que tienen los taxistas, las ambulancias, etc.
Entonces nosotros lo que hicimos, como veis aquí en un puesto de salud, tenemos una computadora normal y corriente. Esta computadora lo único que le hemos cambiado es la fuente de alimentación para que funcione con baterías solares, con paneles solares. Y la tarjeta de sonido de esa computadora la conectamos con el micrófono de la radio. Entonces, en vez de hablar, pues lo que hace es enviarle los tonos, diferentes frecuencias, los pitidos, que son los unos y los ceros. Y con eso logramos que esta computadora se conecte con esta que está en el centro de salud, que es un ordenador chiquito, un ordenador muy bebido, con un sistema Linux dentro, que lo que hace es gestionar todo el correo electrónico de toda la zona, sin coste ninguno, porque por radio no tenemos que pagar, ¿de acuerdo? Y lo comunica entre sí y con internet, porque en el centro de salud sí que había línea telefónica. Últimamente lo que hemos trabajado bastante es en el diseño de redes Wi-Fi de larga distancia. O sea, Wi-Fi, que lo conocéis la mayoría, que son esas tarjetas que tienen los portátiles para conectarse a internet sin cables, ese protocolo se diseñó para interiores. Entonces, la distancia máxima a la que funcionaba era unos 300 metros y era pues, para que en un salón como este se pone un router en esa mesa y todos los computadores nos conectamos a cierta velocidad, ¿no? Entonces nosotros estudiamos muy bien el protocolo y le hemos hecho pequeñas modificaciones para que funcionen a largas distancias. ¿Qué son largas distancias? Pues nuestro enlace más largo está instalado en Colombia y tiene una distancia de punto a punto de 89 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos capacidad de montar redes como si fueran pequeñitas redes aquí, pero con extensiones de 100 kilómetros de radio, ¿vale? Entonces es razonable que encontremos centros con los puestos de salud que no estén a más de 100 kilómetros de radio. ¿De acuerdo? Lógicamente también la comunicación es gratuita y como Wi-Fi está en una banda no licenciada, pues no tengo que pagar licencia por esa banda. ¿De acuerdo? Lógicamente, como ya ahora tenemos un ancho de banda grande, pues lo que vamos a hacer, antes hablaban por radio, pero lo que vamos a hacer es ahora montar en esa misma computadora pues una centralita telefónica software que me permitirá con teléfonos IP pues tener una red telefónica interna gratuita. ¿De acuerdo? De hecho, nosotros lo que montamos en los puestos de salud no son teléfonos IP con un menú y no sé qué, sino que es un teléfono normal y corriente, que lo compran en la esquina, y lo que tiene es un pequeño adaptador para telefonía IP. Lo primero por sencillez, para que no se complique con los menús y la pantalla, y lo segundo pues porque si se cae un teléfono IP pues cuesta $150 y hay que venir a comprarlo a la ciudad de Panamá. Si se cae un teléfono normal cuesta $7 y se compra en cualquier tienda de esas. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué limitaciones tenemos nosotros a la hora de diseñar esas redes Wi-Fi de larga distancia? Bueno, tenemos una limitación importante, que es que Wi-Fi necesita línea de vista entre las antenas. ¿De acuerdo? Entonces, para zonas montañosas, pues es fácil a veces que haya un cerro muy alto que lo ven todos los puestos de salud, un volcán, un cerro por ahí. Entonces ahí normalmente se instala el repetidor y todas las antenas apuntan a ese cerro. Eso tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja pues es que no necesitamos torres muy altas porque todos lo ven desde prácticamente el tejado, con lo cual no hay costes por las torres. Tiene un inconveniente, que es que eso está colocado en un cerro normalmente desatendido y podemos tener algunos problemas de seguridad. Si trabajamos en zona de selva baja, que ya vais a ver algunas fotografías, tenemos el inconveniente que si es selva baja, normalmente tenemos una alfombra de árboles de alrededor de 30 metros de altura y nuestras torres van a tener que salir por encima de esos árboles. Entonces ahí vamos a necesitar unas torres un poco grandes, con cierta envergadura. Bueno, eso para nosotros, lógicamente antes de instalar, pues tenemos software que nos simula cómo se van a comportar la propagación radioeléctrica. Entonces nosotros lo único que necesitamos para saber son las coordenadas exactas de los puntos que queremos conectar. Entonces, una vez Wi-Fi ya se va a funcionar en Panamá, en esta provincia y tal, yo solo os voy a pedir las coordenadas exactas tomadas por GPS, no confiamos en ninguna que nos dé hay que ir allí y tomarlas por GPS, porque una distancia de 100 metros más allá o más acá la cosa puede cambiar, hay que ir allí, tomarlas, nos la dais, y entonces nosotros tenemos mapas topográficos del mundo entero,